Gracias, Daniel, por ayudarnos a ministrar a nuestro Señor Jesucristo, adorarlo y enfocar nuestra mente y nuestro corazón en Él. Pues saludos a todos una vez más. Espero que el Señor siga guardando vuestras vidas, guardando la salud con nosotros y con la familia. Gracias a Dios lo está haciendo, lo cual agradecemos y honramos al Señor por su fidelidad. Y en este momento quiero, con la ayuda del Señor, llegar a lo que es el broche de oro de esta enseñanza, de esta epístola. Evidentemente han quedado cosas atrás que no hemos tocado, bastantes, pero creo que con la ayuda del Espíritu Santo hemos podido entresacar verdades importantes que ahora nos toca practicar para que podamos experimentar el reino de Dios y el gozo del Señor en nuestra vida, en las buenas y en las malas, porque Pablo lo logró y él escribió esta carta en gratitud, porque es una carta escrita por una razón de gratitud a los hermanos de Filipos, a los santos y a los ministerios de Filipos, a quien Pablo estaba muy agradecido por su cuidado espiritual y también material en este caso. Y él ahora llega al final de esta carta y pone un broche de oro. Y vamos a hablar de este broche de oro en esta tarde. Leemos en Filipenses 4, del versículo 10 al 20, así. Dice el apóstol: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva en sí misma, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy lleno o abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis abastecido. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios, pues, suplirá o proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, lo que vemos aquí es que Pablo sigue la trayectoria de la carta. Recordamos que en Filipenses 1 el mensaje fue: para mí el vivir es Cristo. En Filipenses capítulo 2 el mensaje fue: haya pues en vosotros esta actitud o mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. En el capítulo 3 el mensaje fue: prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y ahora Pablo pone el broche de oro, aquí hablando de la lección del doctorado, digamos, de su vida. Él se había doctorado en la vida y ahora nos habla de este asunto. Y él dice que por encima de la pobreza o la riqueza, que además Pablo no exalta a la pobreza ni exalta a la riqueza, sino que lo que exalta sobre la riqueza o la pobreza es lo que él ha aprendido, el secreto, dice, el secreto. Él aprendió el secreto que todos nosotros deberíamos aprender en esta vida, y es a vivir por encima de las circunstancias, sean de un signo o sean de otro signo. Y no lo dice como un evasivo, como un irresponsable
o como un pasota, sino como alguien que aprendió en Cristo Jesús a triunfar, aprendió el secreto a triunfar en la vida, en cada una de sus contingencias, en los sufrimientos y en las alegrías. Ese aprendizaje, ese, digamos, doctorado en la vida, solo tenía una fuente de provisión y solo tenía una fuerza original para lograrlo, y es Cristo Jesús. Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel o en Cristo quien me fortalece. Ahí está el secreto de la vida de Pablo, del ministerio de Pablo, y él habla de esto no con arrogancia ni con soberbia, al contrario, él lo hace como la propuesta para la iglesia en Filipos y también para el cuerpo de Cristo en cualquiera de las edades que nos toque vivir. Y esta es la propuesta de Dios en este momento para tu vida y para la mía. Y es que aprenda el secreto de la vida. El secreto de la vida no es tener éxito en la manera de los hombres. El secreto de la vida para Pablo no era tener un gran ministerio. El secreto de la vida no es los libros que escribas, los seguidores que tengas en YouTube, no. El secreto de la vida, el doctorado de la vida, es aprender a vivir en gozo, a vivir el reino de Dios, a vivir la gloria de Dios, cualquiera que sean las circunstancias de la vida. Eso es el doctorado de un cristiano y de un ministerio también. Y Pablo sigue adelante con una enseñanza y una promesa. Él habla en los versículos 15 a 18 acerca de lo que es la ofrenda y lo material, y vale la pena pararnos un poquito aquí para dejar claro con la enseñanza del apóstol Pablo que lo material puede ser muy espiritual y que lo material y lo espiritual no son dos mundos que se contraponen. Eso es un punto de vista religioso y gnóstico. La división total, la separación y la confrontación, el antagonismo entre lo invisible, lo que es del espíritu, o lo que es visible, lo que es de la materia, en este caso la economía y lo que era la vida interna de los filipenses. Lo material no es malo, sino que es bueno si está respaldado por lo espiritual y si tiene objetivos espirituales, como era el caso de los filipenses, que el objetivo eran las misiones, era ayudarlo, era sustentarlo a él en sus necesidades, lo cual habían hecho reiteradamente y ahora por alguna razón que desconocemos no habían tenido la oportunidad de seguir en esa línea de apoyo, de generosidad para con el apóstol Pablo, y él, antes que quejarse y antes que reprocharle, lo que está diciendo es que se da cuenta que no habían tenido oportunidad de hacerlo. Y es interesante aquí que las ofrendas económicas son tan espirituales como las demás ofrendas. Esto es algo que la religión no enseña, pero es algo que la Biblia sí enseña. Nadie cuestiona que la alabanza, que la adoración, que la lectura de la palabra, que la consagración a Dios son ofrendas que a Dios le agrada. Y aquí Pablo le llama y define estas ofrendas, que eran ofrendas materiales, dinero o provisiones materiales, y Pablo las califica con tres características. Número 1 dice fragante aroma. Era un aroma, esto que ellos habían hecho, de un corazón agradecido, era un aroma delante de Dios, era un aroma espiritual. En segundo lugar dice que era un sacrificio aceptable espiritualmente. Y lo tercero, para que no quede ninguna duda, dice que era agradable a Dios. Así que es importante tener una mentalidad correcta, una mentalidad espiritual en cuanto a lo material, no solamente en cuanto a la oración y la alabanza y todo esto, que tradicionalmente le damos el valor que tienen, pero la ofrenda, lo que es el dinero, lo que es el servicio material, lo que son los recursos materiales, cuando se hacen en el amor de Dios, cuando se hacen para objetivos
como puede ser la ayuda de tu congregación, como puede ser la ayuda de un ministerio, como pueden ser las misiones o la evangelización o la extensión del reino, ese dinero que está entregado, que está consagrado, es absolutamente agradable a Dios, igual que la oración, ni más ni menos. Por eso cuando Jesús comenzó su enseñanza acerca del reino de Dios en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, Él enseñó tres realidades al mismo nivel. Enseñó la oración, el ayuno y la ofrenda. Ahora, nadie tiene duda de que la oración y el ayuno, bien hechos y con fe, son ofrendas agradables a Dios, independientemente de los beneficios que puedan reportarnos a nosotros mismos, que los tienen. Sin embargo, Jesús habla en el mismo plano del ayuno, la oración y la ofrenda. Dice, cuando ores, cuando ayunes y cuando des limosna. Así que para el reino de Dios, no solamente las ofrendas de carácter que nosotros llamaríamos espiritual son las que son agradables a Dios, sino la vida material. En Dios, en Cristo, no hay lo espiritual o lo material, todo es de Cristo o nada es de Cristo. Y la separación y la contraposición entre lo natural, lo visible y lo físico con lo espiritual es un asunto netamente religioso, pagano y del gnosticismo. No tiene nada que ver con la enseñanza judeo-cristiana verdadera en la Biblia. Así que el Señor aquí aprovecha al apóstol Pablo para enseñarnos acerca de la validez y de la bendición que podemos nosotros tener de ofrendarle a Dios en aquellos objetivos que son correctos. También nos da una promesa aquí, mejor dicho, le da una promesa a esta iglesia. Una gran promesa que por otra parte ha sido una de esas promesas hurtadas, manipuladas, estranguladas por muchos creyentes. Porque a los creyentes nos gusta tomar las promesas bonitas de la Biblia y hurtarlas, sacarlas fuera de contexto y esgrimirlas delante de Dios y delante de los demás para que funcionen a nuestro favor, y muchas veces no funcionan. Y una de las promesas que muchas veces no funciona, por más que la invoquemos, es esta, que Pablo le hace a los filipenses, cuando dice en el versículo 19 del capítulo 4, y mi Dios, a continuación de hablar de la ofrenda que le habían hecho a él, que era recuerdo, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, dice, y mi Dios suplirá o proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas, a las riquezas de Dios, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una poderosa promesa de parte de Dios a esta iglesia. Sin embargo, nadie debería manipular o torcer esta escritura e intentar negociar con Dios, esgrimirla como si Dios tuviera la obligación entonces de bendecirnos, de prosperarnos, de darnos todo lo que necesitamos en base a esta promesa. Y esto no es así y no funciona así, porque las condiciones para esta promesa vienen en el versículo 10, 14, 15 y 16, que vale la pena que los leamos con detenimiento. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, esta iglesia cuidaba materialmente, económicamente, asiduamente, constantemente, esta iglesia cuidaba de Pablo, le enviaban ofrendas de forma constante y permanente. Dice, de lo cual también estabais solícitos, pero no teníais oportunidad. Versículo 14 dice, sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. O sea,
estáis haciendo bien. Lo que habéis hecho era correcto. Pablo no era falsamente humilde para decir, bueno, hermanos, ustedes habéis sido una gran ayuda en el pasado, pero está bien, ya no tenéis que seguir haciéndolo, no pasa nada, lo importante son vuestras oraciones, lo importante son vuestros ayunos a mi favor, pero bueno, lo material no es importante, eso es religión barata, eso no está en la Biblia. Claro que sus oraciones eran importantes, claro que su amor y por él era importante, pero también era importante que lo espiritual se tradujera en lo material, porque alguien dijo que lo más espiritual del mundo es el dinero y lo material. Y creo que lleva mucha razón en esto, de decir que lo más espiritual, lo más tangible de lo espiritual es lo material. De hecho, es significativo que cuando una persona está mal espiritualmente, no solamente deja de orar y de ayunar, sino que deja de diezmar y deja de ofrendar. Y deja de ser generoso con los siervos de Dios, con la congregación en la que está y con la obra de Dios. Entonces, lo material es muy espiritual y lo espiritual se traduce a menudo en lo material. Y Pablo no pide perdón por esto, sino que lo reafirma. Lo que le está diciendo es, habéis hecho bien y ahora estáis haciendo bien en seguir cuidando de mi vida y supliéndome en mi tribulación. Versículo 16, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo recuerda aquí a los filipenses como ellos habían sido fieles cuando ninguna otra iglesia le estaba ayudando, por inverosímil que parezca, por patético que sea, pues parece que las demás congregaciones habían perdido el sentido espiritual de la generosidad y de la responsabilidad con la obra, con la misión y con los siervos de Dios. Pero no ellos no eran así. Así que para ellos es esta promesa, querido hermano. Esta promesa no es para los que no ofrendan, para los que no diezman, para los que no son generosos con su congregación, para los que no son responsables con los siervos de Dios, para los que no invierten en las misiones, para los que no usan lo material para la obra de Dios y para la extensión del reino de Dios, no vale, no funciona y no es de Dios esta promesa. Es decir, esta promesa no la puede invocar cualquiera, solamente la podría invocar alguien que tenga el espíritu, el corazón y la conducta generosa y fiel de los de los filipenses. Si algún creyente, si alguna iglesia, si algún ministerio quiere invocar esta promesa sobre su vida, sobre su familia, la congregación o el ministerio, y quiere declararla y confesarla y orarla y cantarla, está bien, pero tiene que reunir los requisitos que tenían los filipenses a quienes le fue dada esta promesa. Si no es así, es torcer la Escritura, es intentar manipular a Dios, cosa que nunca jamás nadie sale bien, que intente torcer la Escritura o manipular a Dios. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que nosotros tenemos que ser generosos con la obra de Dios, que todo lo que Dios nos ha dado debemos administrarlo con sabiduría, con generosidad, con oración, con amor, con cariño, con un espíritu correcto para el reino de Dios y en la extensión del Evangelio. Cuando nosotros tenemos este espíritu y sembramos así en el reino de Dios, entonces cuando nos haga falta a nosotros, cuando nosotros tengamos la necesidad, podemos de venir delante de Dios con temor y temblor, pero con confianza, para invocar esta tremenda y gloriosa promesa, que dice, mi Dios y mi Dios suplirá, proveerá todo lo que os falta, conforme
no a las riquezas humanas, no a la economía humana, no a las posibilidades humanas, sino conforme a sus riquezas en gloria, o conforme a las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Cuando nos paramos a pensar cuáles son las riquezas de la gloria de Dios, no tenemos ninguna duda en darnos cuenta que tanto en lo espiritual como en lo material, con lo físico, lo visible, lo invisible, la gloria de Dios, la gloria del Señor tiene recursos para suplir toda carencia, toda deficiencia y toda necesidad, sea espiritual o sea material y física. Conclusión sencilla de esta carta. Esta carta gloriosa, por otra parte profética, actual, importante para este tiempo, para el tiempo que vamos a vivir, declara que la clave de la vida cristiana y la clave del ministerio es el Señor Jesucristo. Vida cristiana es Cristo viviendo en nosotros. Ministerio cristiano es Cristo ministrando a través de nosotros. Esa es la gran verdad, la poderosa y gloriosa verdad de Filipenses, que por otra parte, esta es la verdad de todo el Nuevo Testamento. La vida cristiana, la iglesia, el servicio, el ministerio, tenemos que entender esta gloriosa verdad de que Cristo es el todo y en todo, por todo y para todo. Cristo es el centro, Cristo es la fuente, Cristo es el alfa y la omega, Cristo es la suficiencia, Cristo es nuestra gran salvación, Él es la salvación para el perdón de nuestros pecados, Cristo es el sanador de nuestras enfermedades espirituales, mentales, emocionales y aún físicas. Cristo es nuestro gran libertador, Él es el que nos libera de ataduras, Él es el que rompe nuestras cadenas, Él es el que quebranta nuestros límites impuestos por el pecado y por el diablo, Él es el que nos libera plenamente por medio de sí mismo, Él es el que nos prospera, Él es el que nos bendice, Él es la fuente de toda bendición, no solamente espiritual, sino material. Él es la fuente, es el recurso final de todas nuestras bendiciones. Él es la luz, Él es la verdad, Él es el Señor, Él es nuestro buen pastor. Cristo es la esperanza de gloria para esta vida y para la futura. Este es el gran mensaje de Filipenses. No cabe ninguna duda de que la Iglesia del Señor en este tiempo, y tú y yo como hijos de Dios en lo particular, tenemos que liberarnos de todos los andamiajes, de todas las estructuras, de toda mentalidad, de toda tradición, de todo el aparataje que nos hemos puesto a lo largo de la vida, que la Iglesia ha ido poniéndose a lo largo de los siglos y de los años, todo un aparataje que muchas veces lo que ha hecho es sustituir la centralidad, sustituir a Cristo, y esto tiene que ser corregido. Ahora es el tiempo para la Iglesia en general como cuerpo, para cada ministerio, para cada servidor, pero también para cada hijo de Dios. Es el tiempo de volver a Cristo a su lugar, como el Dios, el Señor, el único Salvador, el sanador, el proveedor, el alfa y la omega, la razón, la causa y el efecto, y la razón de todo lo que somos, de todo lo que hacemos. Él es, Jesús es, todo y en todo. Y esta es la gran verdad de la epístola de Pablo a los Filipenses, dicha de muchas maneras, pero este es el mensaje. En la medida que Cristo recupere el centro de nuestro ser, en la medida que Él sea el Señor,
que Él sea Dios, pero no como una teología, no como una doctrina bonita, no como palabritas, no como canciones, ni siquiera como oraciones, en la medida que el Espíritu de Dios, porque nosotros lo anhelamos, porque nosotros lo entendemos, porque nosotros lo deseamos, porque nosotros estamos dispuestos a renunciar a todo lo que haga falta, en la medida que Jesucristo ocupe el lugar que le corresponde en nuestra vida, nosotros vamos a ir también viviendo y aprendiendo este secreto. Vamos a ir aprobando los diferentes cursos de la vida hasta doctorarnos como Pablo y poder llegar un día a decir: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque he aprendido el secreto de la vida. Y el secreto de la vida cristiana y el secreto del ministerio se llama Jesucristo. Mi oración y mi clamor a Dios por tu vida y por la mía es que esto comience a hacerse real en ti. Si estas enseñanzas y otras bíblicas te ayudan, me ayudan a ir en esta dirección, bien está. Y el Espíritu de Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer, va a romper todas las estructuras, va a quebrantar todo aquello que nos impide, que nos dificulta que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Si tú y yo nos proponemos que Jesucristo sea quien tiene que ser en nuestras vidas, con la ayuda del Espíritu Santo, día tras día, perseverando en las alegrías, en las tristezas, en los momentos de dificultad y en los momentos de gozo, día tras día vamos a ir creciendo y también podremos llegar al final a decir lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El secreto de mi vida es tan sencillo, tan profundo y tan radical como esto: Cristo en mí es la fuerza que me permite vivir por encima de toda circunstancia, que me permite gobernar por encima de la prosperidad, por encima de las bendiciones, por encima del éxito, y también me permite reinar y gobernar en una cárcel cuando no tengo nada, cuando mi vida está absolutamente insegura y cuando no tengo ni para comer. Cristo es la respuesta para ti y para mí. Y si por misericordia de Dios tú me estás escuchando y viendo y tú no eres creyente, nacido de Cristo, tú no tienes a Jesucristo como el Señor y el Salvador real y personal de tu vida, yo te recomiendo, yo te sugiero que no mires a los hombres, que no mires a las religiones, ni a unas, ni a otras, ni a ningunas, que no mires tampoco a la Iglesia de Cristo, porque la Iglesia de Cristo no te puede salvar, no te puede suplir, no puede ser la respuesta real para tu vida, pero Cristo sí es la respuesta real para tu vida, total, para el perdón de tus pecados, para la liberación de tu vida, para la sanidad de tu vida, para la victoria en esta vida y lo que es más importante, para la victoria de cara a la eternidad, porque hay una eternidad, hay una vida eterna y hay una condenación eterna, hay un cielo, hay un infierno, y cuando la Biblia nos habla de eso, es absolutamente asombroso. Cuando la Biblia nos habla de la condenación eterna, es una verdad tan fuerte, tan clara, que casi no se puede soportar, pero es real. Hay una condenación eterna, que es muerte, que es separación de Dios, que es compartir la vida de demonios, de Satanás y de rebeldes y de personas que no han querido abrazarse a Cristo. Y no es un buen negocio. Por tanto, si tú no eres cristiano, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Abrázate a Cristo, clama a Cristo, clama a Él y pídele que Él te perdone, que Él se revele a tu vida, que Él venga a tu vida y te salve
de tus pecados, que Él sane tu vida, que Él transforme tu vida, que Él agarre tu vida y que tú seas de Cristo y que Cristo sea tuyo. Y entonces podrás andar en este camino que anduvo el apóstol Pablo, y también podrás llegar un día en tu vida a doctorarte y a decir: yo sé cuál es el gran secreto de la vida, y es vivir en Cristo y vivir en su fuerza, en las buenas y en las malas, en el éxito y en la derrota. Esa es mi oración, ese es mi anhelo. Que Dios te bendiga en Cristo Jesús. Chao.